Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, las noticias de esta semana también son tremendas. Por ejemplo, os contaremos cómo Twitter está permitiendo añadir tweets antiguos al escribir un nuevo tweet, o que la red social del pajarito quiere tener sus propias stories como Instagram. Y hablando de Insta, resulta que ya da mejores datos de audiencias a las grandes marcas que el propio Facebook. Por ello, la reina de las redes está probando un nuevo diseño para sus propias stories, o que está incorporando pestañas nuevas para organizar las publicaciones del feed. Y que incluso Facebook parece que quiere hacer competencia a Pinterest con el lanzamiento de Hobby, una app que clona buena parte de sus funcionalidades. Por otro lado, TikTok se pone del lado de los padres e introduce un control parental remoto. Y Snapchat está probando un nuevo diseño más accesible, aparte de lanzar nuevas herramientas y contenido para impulsar el bienestar de sus usuarios. Y acabaremos con YouTube, que está probando Aplausos, una nueva herramienta para ganar dinero. Vamos, ya ves, unas noticias pero que muy chulas, y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Twitter permite añadir tweets antiguos al escribir un nuevo tweet. Twitter ha añadido una nueva funcionalidad que permite conectar tweets nuevos con los más antiguos. La idea detrás de esta función es permitir que los usuarios puedan recuperar una conversación o facilitar la interacción conectando múltiples tweets en pocos pasos. Por cierto, esta nueva opción se llama continuar hilo. Así, una vez se comienza a redactar el nuevo tweet, solo es necesario desplazarse hacia abajo para ver los tweets antiguos. Para conectar estos tweets anteriores, se debe pinchar en los 3 puntos y aparecerá una pantalla con el contenido antiguo, donde se selecciona el contenido que desea agregar a la nueva conversación. Y una vez hecho, automáticamente estarán conectados. Twitter quiere tener sus stories como Instagram. Snapchat fue la primera en la introducción de las stories, y luego la copiaron tanto Instagram, Facebook, WhatsApp e incluso YouTube. Y ahora parece que será la red social del pajarito quien siga con esta tendencia. Y para ello, los de Jack Dorsey no lo harán solos, ya que contarán con la ayuda de Chrome Labs para conseguirlo. Y es que Twitter ha comprado Chroma Stories, una herramienta de Chroma Labs que sirve para embellecer los contenidos. Por ejemplo, con ella es posible elegir filtros retro, marcos temáticos de vacaciones o incluso elegantes plantillas para realizar collage. Además, los responsables de Chroma Stories trabajaron en su día en el desarrollo de las propias historias de Instagram. Y todo esto hará posible que el proyecto llegue a buen puerto, en principio a finales de 2020 si todo funciona correctamente. Instagram ya da mejores datos de audiencias a las grandes marcas que Facebook. Un estudio de Social Bakers ha señalado que las cifras de Instagram entre las marcas más populares son ya mucho más positivas que las que esas marcas logran en Facebook. El estudio ha tomado los 50 perfiles de marca más populares de cada plataforma y ha estimado qué resultados consiguen. Así, las marcas más populares de Instagram cerraron el último trimestre de 2019 con un total de 3.570 millones de impresiones. Frente a ellas, las marcas más populares de Facebook lograron 3.470 millones de impresiones. No es una diferencia tan elevada, es cierto, pero los números muestran un cambio de tendencia bastante claro, ya que se ha invertido el orden del ranking. Y es por ello que la inversión en publicidad en las stories de Instagram creció en un 40% en el último año y en un 91% en 2 años. Facebook prueba un diseño distinto para las stories. Y en relación con la noticia anterior, está claro que Facebook busca conectar con el público más joven, un público acostumbrado al vídeo en vertical. La prueba de ello es que está experimentando nuevos formatos para sus stories. Y así nos lo ha enseñado Guillem Barat, business developer y desarrollador, en esta imagen que ha compartido en Twitter. Como puedes ver, hay paneles más grandes para ciertas stories. Este diseño sería muy similar al que se puede ver en Instagram, donde las historias compartidas desde IGTV tienen un formato mayor que el resto. Este nuevo diseño para el panel de las stories está en pruebas y no ha habido ninguna información al respecto de Facebook por si llegará o no en algún momento a la aplicación oficial.
Facebook prueba pestañas para organizar las publicaciones del feed. Según nuestra amiga y experta en ingeniería inversa Jan Manchung-Won, la red social Facebook está probando nuevas pestañas en su plataforma con las que permitirán a los usuarios organizar de diferentes formas las publicaciones que aparecen en sus respectivos feed de noticias. Y de esta manera, estas tres nuevas opciones permitirán organizar los contenidos del feed de forma que se vea diferente a lo que lo hace con el algoritmo de Facebook, mostrando solo las publicaciones más relevantes, manteniendo el orden cronológico o mostrando solo los contenidos que se hayan visto ya respectivamente. El desarrollador de Facebook, Alexandru Boyka, ha confirmado las pruebas de las pestañas y ha asegurado que tienen como objetivo hacer más fácil de encontrar y de mostrar las publicaciones que el usuario ya ha visto. ¿Qué os parece? Facebook va por Pinterest con Hobby, una app que clona buena parte de sus funcionalidades. Y la última de Facebook, y es que la compañía de Mark Zuckerberg puso en marcha en su día una división de nuevos productos que se ocupa de probar rápidamente diferentes ideas en redes sociales para ver cómo reaccionan los usuarios. De ese equipo denominado NPE han salido ya 4 proyectos: Wale, una app de creación de memes; Bump, una nueva red social; Aux, una app de música; y Hobby, una nueva herramienta que ha aterrizado en la App Store esta misma semana. Por cierto, una nueva aplicación móvil que nos recuerda inevitablemente a Pinterest. Su finalidad es que los usuarios puedan compartir fotografías y vídeos de sus proyectos creativos para mostrar sus progresos, al mismo tiempo que guardan imágenes relacionadas con sus intereses y aficiones. Aquí también es posible organizar las fotos y vídeos en colecciones temáticas como cocina, decoración o manualidades, por poner algunos ejemplos. ¿No os suena? TikTok se pone del lado de los padres e introduce un control parental remoto. TikTok, la red social de creación de vídeos que más usan y más crece entre los usuarios más jóvenes, ha introducido una nueva funcionalidad. Se trata del modo de seguridad familiar para que los padres puedan controlar directamente la actividad de sus hijos en esa aplicación y desde su propio teléfono de forma remota, sin necesidad de tener acceso al dispositivo de los menores. Y esta posibilidad está disponible desde ya en España. Para ello, los padres tendrán que crear en primer lugar una cuenta y un perfil en TikTok y después deberán asociar la cuenta de TikTok de sus hijos con la suya. Una vez hecho esto, es posible controlar 3 aspectos del bienestar digital de los niños en la red social. Por un lado, se podrá gestionar el tiempo en pantalla, lo que les permitirá controlar el tiempo que su hijo dedica a TikTok cada día. También se podrá tener control sobre los mensajes directos y podrán decidir quién puede enviar mensajes a la cuenta o desactivar completamente la mensajería directa. Y por último, podrán activar un modo restringido que permite restringir la aparición de contenidos que pueden no ser apropiados para todas las audiencias. ¿Qué os parece? ¿Os gusta esta nueva opción? Snapchat prueba un nuevo diseño más accesible. Snapchat está probando un nuevo diseño de su aplicación que expandirá de 3 a 5 las secciones existentes. Y además agregará una barra de navegación negra en la parte inferior de la pantalla con accesos directos a cada sección. Estas 5 secciones serán las siguientes. En primer lugar, Mapa, que se trata de un mapa que muestra la ubicación del usuario. En segundo lugar, Chat, donde se puede iniciar una conversación para hablar con los contactos en la aplicación. En tercer lugar, Cámara, que da acceso a la toma de fotografías, uso de filtros, máscaras y un largo etcétera. En cuarto lugar, Comunidad, que se trata de una sección que correspondería al actual Descubrimiento, donde se muestra el contenido de las cuentas que se siguen y las recomendaciones. Y por último, la quinta, Descubrimiento, en las que se mostrarán los contenidos de Snap Originals, las series y programas originales de la plataforma. Snapchat lanza nuevas herramientas y contenido para impulsar el bienestar. Y más de la red social del fantasma, y es que la plataforma ofrecerá información sobre temas como la depresión, la ansiedad y el suicidio. Así, cuando un usuario escriba palabras o mensajes que dejen entrever que necesita algún tipo de ayuda relacionada con el ámbito de la salud mental, será la propia plataforma que le mostrará una sección especial de los resultados de búsqueda de Snapchat. Por ejemplo, si alguien escribe la palabra ansiedad, le aparecerá el título del programa de su nueva serie Chill Pill, así como episodios de algunos de otros de sus contenidos populares que muestran vídeos que alivian la ansiedad. Y también enseñarán contenidos propios creados por Snapchat que tratan de temas como el suicidio o la depresión de una manera constructiva. Me parece una gran idea. YouTube aprueba Applause, una nueva herramienta para ganar dinero. En 2017, como ya explicamos aquí, YouTube introdujo Super Chat y Super Stickers, 2 formas de monetizar los canales a través de las donaciones de los usuarios. Pues bien, ahora están probando YouTube Applause,
lo que será una nueva funcionalidad que servirá o permitirá a los usuarios donar dinero a sus artistas y creadores favoritos. Esta nueva opción permitirá a los usuarios comprar una animación de aplausos que podrán asignar a todos aquellos vídeos que hayan sido previamente aprobados como receptores de donaciones. Cuando el espectador pulsa el botón de Applaud, se donan $2, de los cuales el 70% va directamente al creador y el 30% restante va a parar a YouTube. Y los aplausos se comprarán directamente desde cada vídeo. Al comprarlos, se muestra una animación única de aplauso que se mostrará en la parte superior del vídeo. Y un solo usuario podrá comprar tantos aplausos como quiera en un mismo vídeo, y sus datos no se compartirán con el creador. Además, habrá un límite de $500 diarios por usuario y de $2000 semanales. De momento, la funcionalidad de aplauso solo está disponible en navegadores de escritorio, y por ahora solo podrán disfrutarla los creadores de Australia, Brasil, India, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Veremos qué tal funciona. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido todas estas noticias? ¿Os molan? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón, este botoncito de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.